Mostrar más 11:16, el secuestro que nunca existió, la alcaldesa que engañó a todo un país. Hay historias que arrancan como tragedia y terminan como algo completamente distinto. Esta es una de ellas, y lo que está saliendo a la luz tiene a medio país con la boca abierta, sin poder creer lo que están leyendo. Todo empezó con una noticia que paralizó a una región entera. Una alcaldesa había desaparecido. Las primeras horas fueron de pánico genuino, familiares angustiados, autoridades movilizadas. Una búsqueda intensa que ocupó cada noticiero del país. Millones de personas siguieron el caso minuto a minuto. Compartían actualizaciones, pedían oraciones, exigían resultados. Todos creían estar presenciando el peor escenario posible. Una funcionaria pública víctima de la inseguridad que azota a tantas regiones. Pero entonces, algo empezó a no cuadrar. Pequeños detalles. Inconsistencias menores que al principio parecían sin importancia, pero que, juntas, comenzaron a dibujar una historia muy diferente a la que todos estaban creyendo hasta ese momento. Las primeras dudas surgieron de la manera más simple posible. Los investigadores empezaron a notar que ciertos elementos del relato no encajaban entre sí. Horarios que no coincidían. Movimientos que no tenían explicación lógica dentro de la versión oficial del caso. En cualquier investigación criminal seria, esas pequeñas grietas son las que terminan abriendo el caso completo. Un detalle fuera de lugar lleva a otro. Una pregunta sin respuesta clara lleva a la siguiente. Y poco a poco, el rompecabezas empieza a mostrar una imagen distinta. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por encontrar a una víctima de secuestro se transformó, paso a paso, en una investigación sobre algo mucho más complejo y mucho más difícil de aceptar para la opinión pública. Porque nadie quiere pensar que una desaparición pueda ser fabricada. Nadie quiere creer que detrás de la angustia genuina de tantas personas pueda existir una estrategia calculada. Pero las pruebas, según las autoridades, empezaron a apuntar exactamente hacia esa dirección. ¿Por qué alguien fingiría su propio secuestro? Esa es la pregunta que todos se hacen cuando escuchan este tipo de casos. Y aunque suene extremo, la historia reciente de América Latina tiene varios ejemplos que ayudan a entender la lógica detrás de este tipo de estrategias. A veces se trata de desviar la atención de un escándalo que está a punto de estallar. Otras veces busca generar simpatía pública en momentos políticamente delicados. Y en otras ocasiones, como empieza a sospecharse aquí, el objetivo está relacionado con dinero, mucho dinero, porque junto con las dudas sobre la desaparición, comenzaron a surgir señalamientos sobre recursos millonarios que estaban siendo revisados por las autoridades. Y cuando el dinero entra al relato, las piezas del rompecabezas empiezan a tomar una forma mucho más clara. Una funcionaria pública, una desaparición repentina, recursos cuestionados que aparecen exactamente en el momento en que la atención pública se concentra en otra cosa. La combinación es, cuando menos, demasiado conveniente como para ser pura coincidencia. Pensemos en la mecánica de lo que pudo haber ocurrido, según las líneas de investigación que las autoridades están siguiendo actualmente. Una desaparición fabricada genera automáticamente una cobertura mediática masiva e inmediata sin que nadie tenga que pedirla. Mientras todos los reflectores apuntan hacia la búsqueda de la víctima, mientras la empatía pública se concentra en la angustia y la esperanza de encontrarla con vida, otros procesos pueden avanzar prácticamente sin escrutinio. Auditorías, movimientos financieros, revisiones administrativas. Es una cortina de humo perfecta, porque nadie audita con la misma intensidad las finanzas de alguien que el país entero está rezando por encontrar.
La compasión genuina de la gente se convierte, sin que lo sepan, en el escudo perfecto para que algo distinto ocurra en silencio. Si esta hipótesis se confirma con las investigaciones en curso, estaríamos hablando de una manipulación extraordinariamente cínica de la solidaridad pública. Usar el miedo y la angustia genuina de miles de personas como herramienta para ganar tiempo en otro frente completamente distinto. Las autoridades, conforme avanzaron en sus pesquisas, ampliaron las líneas de investigación más allá del supuesto secuestro original. Empezaron a mirar movimientos financieros, registros administrativos y otros elementos que en un inicio no parecían tener ninguna relación directa con el caso. Y fue ahí donde aparecieron los señalamientos sobre recursos millonarios, fondos que, según las versiones que comenzaron a circular, estarían siendo revisados por presuntas irregularidades en su manejo durante la gestión de la funcionaria en cuestión. Eso cambió completamente el enfoque del caso. Lo que empezó como una investigación de búsqueda y rescate se transformó en una investigación de posible corrupción, posible fraude y posible manipulación deliberada de instituciones públicas y de la opinión pública en general. Y aunque las autoridades han mantenido cautela en sus declaraciones oficiales, como corresponde mientras una investigación está en curso, el simple hecho de que estas líneas se estén siguiendo activamente ya dice mucho sobre hacia dónde apunta este caso en este momento. Es importante decir algo con toda claridad antes de seguir, hasta que las autoridades no presenten conclusiones formales y verificables. Esto sigue siendo una investigación abierta, no una condena, no una sentencia. Una serie de sospechas fundamentadas que requieren comprobación rigurosa. Eso no le resta gravedad a lo que está ocurriendo, pero sí exige cautela en cómo se interpreta cada nueva revelación que surge en medios y redes sociales. Porque la presión mediática, cuando un caso se vuelve viral, puede generar conclusiones apresuradas que después resultan equivocadas. Lo que sí es innegable es que las inconsistencias detectadas fueron suficientes para que investigadores profesionales, no analistas de redes sociales, decidieran cambiar por completo el enfoque de sus pesquisas. Eso tiene un peso que no puede ignorarse fácilmente. Cuando una investigación criminal pasa de buscar a una víctima a investigar a esa misma persona como posible responsable de una simulación, es porque la evidencia recopilada apunta con suficiente fuerza en esa dirección. Eso no ocurre por sospechas vagas o especulación sin fundamento. Pensemos ahora en el impacto que un caso como este genera, más allá de la persona directamente involucrada. Porque cuando una funcionaria pública simula su propia desaparición, el daño no se queda solo en el ámbito personal o judicial de quien lo hizo. El daño se extiende hacia toda la confianza pública en las instituciones, hacia los recursos reales que se movilizaron en la búsqueda, policías, peritos, equipos de rescate, horas de trabajo de decenas de personas dedicadas a encontrar a alguien que, presuntamente, nunca estuvo en peligro real. Se extiende también hacia las verdaderas víctimas de secuestro en el país, cuyos casos genuinos podrían enfrentar mayor escepticismo público después de un escándalo como este. La credibilidad colectiva sufre un golpe que afecta a quienes realmente necesitan ser creídos y ayudados con urgencia. Y se extiende, finalmente, hacia la confianza ciudadana en sus propios representantes. Porque si una alcaldesa puede fabricar un secuestro para distraer la atención de presuntas irregularidades financieras, la pregunta inevitable es, ¿cuántos casos similares no se han descubierto todavía en otros lugares? Este tipo de escándalos también pone sobre la mesa una pregunta incómoda sobre la cultura política en general.
¿Qué tan fácil resulta para alguien con poder manipular la narrativa pública cuando enfrenta problemas que prefiere mantener ocultos de la ciudadanía? Porque fabricar un secuestro no es algo que cualquier persona pueda hacer sin recursos, sin contactos, sin cierto nivel de planeación logística considerable. Requiere coordinación, requiere, posiblemente, la complicidad de otras personas dispuestas a participar en el engaño. Eso significa que, si las sospechas se confirman, no estaríamos hablando de un acto aislado de una sola persona desesperada. Estaríamos hablando de una red, por pequeña que sea, dispuesta a sostener una mentira de esta magnitud frente a toda una sociedad expectante y preocupada. Y eso es lo que verdaderamente debería preocupar a la ciudadanía. No solo el caso particular de esta alcaldesa, sino lo que revela sobre las herramientas que el poder político puede llegar a utilizar cuando se siente acorralado por investigaciones o señalamientos incómodos. Las redes sociales, como suele pasar con este tipo de casos, se llenaron de especulación casi de inmediato. Teorías, capturas de pantalla, comparaciones de declaraciones anteriores con las versiones actuales. El caso se convirtió en materia de análisis colectivo en tiempo real. Eso tiene su lado positivo. La presión pública ha mantenido el caso en la agenda, evitando que se diluya o se olvide con el paso de los días. Algo que ha ocurrido demasiadas veces con escándalos similares en distintas partes de la región en años anteriores. Pero también tiene su riesgo, porque en medio de la avalancha de información y opinión, resulta cada vez más difícil distinguir entre lo que las autoridades han confirmado oficialmente y lo que simplemente circula como rumor amplificado por la velocidad de las redes sociales actuales. Por eso, mantener la cabeza fría mientras este caso avanza es fundamental. Seguir la información oficial, exigir transparencia en el proceso, pero evitar convertir cada filtración en una verdad absoluta antes de que la investigación formal llegue a conclusiones sólidas y verificables. ¿Qué viene ahora para este caso? Las autoridades tendrán que presentar resultados concretos. Si la desaparición fue efectivamente simulada, quiénes participaron en planearla y ejecutarla, y qué relación exacta tiene todo esto con los recursos millonarios bajo investigación actualmente. Si las sospechas se confirman, la funcionaria enfrentaría consecuencias legales serias, no solo por el presunto manejo irregular de recursos públicos, sino también por el uso fraudulento de instituciones de seguridad y por el engaño deliberado hacia la opinión pública en general. Si, por el contrario, las investigaciones determinan que efectivamente hubo un secuestro real, con elementos que generaron confusión por circunstancias ajenas a cualquier simulación, el caso tomaría un rumbo completamente distinto y exigiría una narrativa pública igualmente distinta. Lo único seguro, en este momento, es que la versión inicial que todos creyeron durante los primeros días ya no sostiene el peso de la evidencia recopilada hasta ahora. Algo cambió, y ese cambio merece seguimiento riguroso por parte de medios, autoridades y ciudadanía por igual. Este caso, más allá de su desenlace final, deja una lección importante sobre cómo consumimos la información en la era de las redes sociales y la inmediatez. La primera versión de una historia no siempre es la versión completa, a veces ni siquiera es la versión real. La empatía genuina que millones de personas sintieron durante la búsqueda de esta alcaldesa fue real y valiosa. Pero esa misma empatía, si las sospechas se confirman, habría sido utilizada como herramienta para fines completamente distintos a los que todos imaginaban en ese momento. Eso no significa que debamos dejar de creer en las historias de desaparición ni volvernos escépticos frente a cada caso similar que surja en el futuro.
Significa que la verificación, la paciencia y la exigencia de pruebas concretas deben acompañar siempre nuestra reacción emocional inicial. Porque las apariencias, como ha demostrado este caso una y otra vez, pueden ser profundamente engañosas, y solo el trabajo riguroso de investigación, sin presión mediática ni conclusiones apresuradas, puede revelar lo que realmente ocurrió detrás de la cortina inicial. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que se trató realmente de una estrategia calculada para desviar la atención de irregularidades financieras? ¿O consideras que todavía hace falta más evidencia antes de sacar conclusiones definitivas sobre lo que ocurrió en este caso? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque mientras la investigación continúa avanzando, la verdad completa de esta historia apenas está empezando a salir a la luz, y el desenlace podría sorprender a más de uno en las próximas semanas.